vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Amigos y amigas de Zurdo TV, para la noticia en Guatemala, hoy vamos a conversar con un invitado especial, Neri Rodenas, sobre las comisiones de postulación, que como todo parece indicar, dichas comisiones de postulación llegaron a una especie de punto muerto. No se sabe qué pueda pasar con las comisiones de postulación. El mecanismo que aparentemente iba a convertirse en la vía para la selección de magistrados de salas no ha sido el mejor, o por lo menos las personas que lo están integrando no son las mejores, o por lo menos han aparecido demasiados problemas en el último tiempo. Para conversar de esto, Neri Rodenas. Neri, estamos llegando al final del periodo de las comisiones de postulación. ¿Ya dejaron de ser la opción o todavía se puede? Bueno, gracias, Miguel. Realmente el tema de las comisiones de postulación se piensa como un espacio donde pueda existir mayor transparencia para la elección de funcionarios públicos. Hace algunos años, no existía una ley de comisiones de postulación. La elección de cargos públicos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, o puestos como el Procurador de Derechos Humanos, Fiscal General, pues prácticamente era secreto, no había un conocimiento pleno, no había una publicidad, no había objetividad en la elección de estas personas, ni tampoco se consideraban temas como el profesionalismo, la humanidad o la honorabilidad que pudiera tener las personas que van a ocupar esos cargos. Se crea la ley de comisiones de postulación para que se pudieran cumplir algunos preceptos importantes que permitieran a la población en general conocer qué estaba pasando, si las personas que se estaban eligiendo eran personas que fueran idóneas, ¿verdad?, para ocupar esos puestos. Actualmente nos encontramos nosotros en un proceso muy importante que viene en donde se van a elegir personas que van a ocupar uno de los poderes del Estado, que es el organismo judicial. Y en este proceso entiendo yo que la transparencia no es la norma, y entiendo también que existen grupos de poder, grupos de interés que están bombardeando las comisiones de postulación, que por esa vía han dejado de ser el instrumento, la herramienta para lo que habían sido creadas. ¿Es así o no? Sí, definitivamente uno de los principios que busca las comisiones de postulación es que exista transparencia, o sea, que nosotros podamos visualizar cuáles van a ser las reglas del juego, quiénes van a estar ocupando esos procesos, van a estar en esos procesos. Sin embargo, pues en este tipo de procesos, y estos grupos que participan muchas veces con intereses bastante claros, y que conocen muy bien de estrategias, saben cómo jugarse con la ley, cómo utilizar la ley y tratar de aparentar muchas veces de que efectivamente las personas que se presentan son personas independientes, personas que tengan la calidad profesional y la calidad humana para ocupar los puestos y para poder desempeñar un cargo público adecuadamente. Sin embargo, muchas veces esto realmente ha venido en una manipulación, porque definitivamente nosotros que hemos estado de cerca en algunos procesos dentro de las comisiones de postulación, por ejemplo, recuerdo hace 5 años que nosotros seguimos de cerca la elección de los magistrados que actualmente están por finalizar su proceso. Llegábamos a la sede en donde se supone que estaban reunidas las comisiones de postulación y veíamos que no estaban los grupos y de repente se escuchaba un rumor que en un hotel cercano, en un restaurante cercano, se estaban reuniendo los comisionados y que ahí se estaban tomando las decisiones y que estaban las presiones de los grupos estos que tienen el interés de ocupar estos puestos y que se estaban haciendo negociaciones, o incluso en algunas oportunidades se ha mencionado, y este caso no ha sido la excepción, de que ya se tienen las personas que van a ocupar los puestos. Entonces eso habla de... Sí, pero hoy tenemos algunas certezas. Me parece que para nadie es un secreto que hay un señor a quien le dicen el rey del tenis que está manipulando al Colegio de Abogados, es lo que se dice. Medios impresos han dicho que el Ejecutivo tiene un operador político asignado para establecer las cuotas y este operador político es hermano de un narcotraficante reconocido. ¿Qué hay de esto, Neri? Bueno,
Para eso tenemos nosotros que retroceder también algunos procesos. Por ejemplo, cuando en el Colegio de Abogados, por ejemplo, que es una de las entidades que interviene en algunos procesos de las comisiones de postulación, hay un gran interés y se menciona precisamente de tanto de grupos del personaje mencionado como el rey del tenis, o grupos de colectivos de abogados, de corporaciones de abogados, o grupos de interés dentro del Ejecutivo, que desde ese momento están jugando a ocupar los puestos, ya sea de la presidencia, del Colegio de Abogados, del Tribunal de Honor, o en los momentos en los cuales se tienen que buscar a una persona que sea electa para integrar las comisiones de postulación, porque hay un procedimiento también específico. Desde entonces se empieza a pensar a través de esos grupos de presión de poner gente. Y en otros espacios, por ejemplo, las universidades del país intervienen a través de los decanos, ya sea a través de un rector o a través de los decanos. Estamos hablando de la Universidad de San Carlos y algunas universidades de Garage. Exactamente. Algunas universidades de las cuales, pues dentro de estos procesos nosotros también hemos hecho alguna investigación y hemos visto que, por ejemplo, hay universidades que están registradas, que tienen una facultad de Derecho, que tienen un decano, pero no tienen estudiantes. Entonces hay una contradicción bastante profunda, como que pareciera de que... ¿Quién es el representante de estas universidades, para ser transparentes? Algunas universidades de las cuales yo recuerdo, no quisiera cometer un error en esto, son de las universidades más recientes. Yo no sé y espero no equivocarme, que hay una universidad que está en Quetzaltenango, si no estoy mal, su nombre es Universidad de Occidente, que creó una facultad de Derecho, pero que no tiene todavía estudiantes. Ni estudiantes, ni egresados, y elige magistrados. Exactamente. Qué maravilla. Y a nosotros nos consta eso porque dentro de la Convergencia por los Derechos Humanos, que es una entidad que integra 11 organizaciones dentro de que integran a derechos humanos, pues nos dimos a la tarea de hacer esa investigación. Y una de las personas que fueron pues designadas por parte de la Convergencia para hacer estos procesos, pues efectivamente llamaron a la universidad, pues como para hacer una buena investigación y que no se pudiera negar la información. Dijeron que eran estudiantes que querían inscribirse y dijeron que en ese momento pues todavía no tenían los procedimientos adecuados para recibir estudiantes. Entonces eso es un aspecto que preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué representatividad real y cuál es la intervención adecuada que van a tener dentro de estos procesos? Es decir, si tenemos comisiones de postulación que no son realmente representativas o que son objeto de presiones de parte de grupos de poder, ¿cuál podría ser el resultado en términos de la elección de magistrados que van a encargarse de impartir justicia en los próximos años? Significa que cuando hayan procesos en los cuales haya algún tipo de interés específico, las decisiones que se van a tomar van a ser decisiones no jurídicas, no van a ser decisiones fundamentadas, no van a ser decisiones que se enmarquen dentro de la ley, sino que van a obedecer a decisiones políticas, del interés que convenga en ese momento al grupo que tenga algún tipo de privilegios o beneficio que pueda resultar de esto. Es decir, que podríamos nosotros aventurar la hipótesis de que hoy por hoy la justicia guatemalteca está secuestrada por grupos de interés. Sí, yo puedo afirmar eso. Vimos bastante claro, por ejemplo, lo estamos viendo en este proceso, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, en la elección del fiscal general. La elección del fiscal general no se deciden o no se escogen dentro de la terna aquellas personas que son mejor calificadas, que tienen mejor puntaje, en los cuales hay objetivamente un mejor trabajo, sino que se escogen aquellas personas que van a convenir a determinados intereses. Recuerdo yo que, por ejemplo, cuando se dio la elección de la actual fiscal general de la República, dentro de las redes sociales, cuando se conoce la elección de ella, habían algunas personas que escribían en los Twitter, mejor nos hubiera ahorrado todo el procedimiento, señor presidente, le escribió alguien al actual presidente de la República, porque ya se sabía que esa era la persona que iba a ser electa. Entonces se hizo todo un proceso en el cual se calificaron a los postulantes, se presentaron sus tachas y se tenían tachas, y todo esto llevó un proceso en el cual quién sabe cuánto habrá gastado el Estado de inversión, de tiempo y de recursos, y todos sabíamos que era la persona que iba a ser electa. En el caso actual, yo entiendo que hay por lo menos dos tipos de problemas. Uno, que hay tachas a candidatos
por conflicto de interés, es decir, que forman parte de la comisión de postulación y quieren ser electos. 2, hay tachas por comportamientos verdaderamente opacos, para decirlo menos, y entonces uno se pregunta, de la cantidad de candidatos a magistrados, ¿es posible pensar que exista un tercio de gente honorable, de gente que esté comprometida con la justicia, o definitivamente estamos en un punto tal en el que hay que pensar una fórmula nueva, un procedimiento diferente para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que sí hay un tercio bueno, no sé si es un tercio, pero sí hay honorables profesionales honorables. Pero que son descalificados por cualquier razón. Pero que tienen pocas posibilidades porque no tienen un respaldo político, no tienen ese poder de influencia que deberían de tener. Es como, y veámoslo así, reconozcámoslo. Dentro del proceso electoral en Guatemala hay muy buenas propuestas políticas, pero realmente quienes logran llegar a la conciencia de la gente son aquellos que tienen bastante dinero y capacidad de poder influir publicitariamente en la conciencia de los electores. Algo así sucede en los otros espacios. Gente que tiene dinero, que tiene conectes políticos y que tienen la posibilidad de poder llegar, de poder influir e incidir en la decisión de las personas que van a pues, a dar un voto. Y en ese sentido, entonces, realmente eso es lo que deja mucho que desear de este tipo de procesos, por lo cual yo creo que debe de existir un proceso, pero debe ser perfeccionado. A ver, podemos pensar hoy que el Ejecutivo tiene una cuota de magistrados garantizado, que el rey del tenis tiene también una cuota, que algún grupo de narcotraficantes tiene también una cuota. ¿Estamos hablando a ese nivel de las opciones que tenemos en la justicia guatemalteca? Yo creo que sí. Aquí se maneja por cuotas, no se maneja por capacidades, ¿verdad? Ha sido pues una democracia que ha sido prostituida, lamentablemente. Una democracia en la cual pues realmente no se respetan adecuadamente las reglas del juego o se tratan de hacer manipulaciones y utilizaciones de las reglas del juego. Eso para nosotros realmente mancha y corrompe totalmente este tipo de procesos. Ahora, hace unos días yo vi con sorpresa, no sé si foto en prensa o reportaje en televisión, que la Convergencia de Derechos Humanos, de la cual tú formas parte, se presentó, me parece que ante la sede de las comisiones de postulación, con cajas, con cajones de hallazgos de tachas para algunos candidatos. ¿Tachas para cuántos candidatos había? Bueno, recordemos que son dos procesos. Un proceso de las comisión ante la comisión de postulación, en los cuales tienen que analizar y determinar para los candidatos a magistrados de las Cortes de Apelaciones, y se presentaron 80 más o menos tachas para igual número, bueno, para ese número de candidatos, y en el de la Corte Suprema de Justicia se presentaron 29 tachas contra obviamente igual número de candidatos por diversos motivos. O sea que estaríamos hablando que desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos hay más de 100 candidatos que están con tachas. Definitivamente sí. Que son tachados, son personas que se consideran de que no tienen el perfil adecuado, que tienen algún hecho comprobable, porque tienen que ser comprobables, no basta con decir yo vengo a tachar. Yo en una oportunidad participé a un proceso de elección como procurador de derechos humanos y me tacharon sin ningún fundamento, y obviamente eso no les causó ningún tipo de, realmente no tuvo impacto. Finalmente pues fue un proceso también cuestionado, pero igual sucedió ahí de que hay personas que presuntamente, porque no lo han conocido ni han tomado una decisión las comisiones de postulación, hay elementos suficientes como para determinar que no son idóneos para esos puestos. Ya, pero en todo caso, digamos, ustedes llevaron esos cajones con pruebas concretas, es decir, hay pruebas concretas que tachan a más de 100 personas que aspiran a ser magistrados, y muy probablemente muchas de estas 100 personas sean las escogidas por los grupos de poder. ¿Estamos en eso? Estamos en eso, y definitivamente como es un proceso en el cual también se le debe dar la posibilidad de la persona que es tachada,
pueda manifestarse, conocer cuál es la tacha y manifestarse y defenderse, ¿verdad? De ahí pues quizás habrán algunas en las cuales se puedan dilucidar, que se puedan descartar y no puedan ser consideradas para eliminar a una persona como candidato o como finalista, digamos, pero sin embargo pues como todo proceso pues podrán haber algunas que podrán dilucidarse, pero también habrán algunas que van a tener sustento fundamentado y que esperamos nosotros sirvan realmente de prueba para que estas personas no puedan entrar en una recta final y obviamente que no puedan ser electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Bien. En este caso, Nery Rodenas, tenemos un escenario que yo caracterizaría y lo pensaría en dos platos. Es decir, tenemos una justicia secuestrada por los poderes fácticos, uno, y dos, tenemos comisiones de postulación intervenidas por los mismos poderes fácticos. Definitivamente sí, y significa eso que para estos grupos fácticos seguramente va a haber impunidad, seguramente va a haber privilegio, seguramente va a haber un compromiso y obviamente pues eso debilita el Estado de Derecho en Guatemala. Imaginémonos nosotros un organismo judicial en donde los magistrados no van a dictar sentencias de conformidad a derecho, van a dictar sentencias de conformidad con lo que se pueda dictar estos grupos de presión, con los compromisos que han hecho, y entonces pues definitivamente Guatemala no se fortalece de ninguna forma. Es decir, que estamos llegando, en pocas palabras, al fin de la legitimidad de las comisiones de postulación. Sí, yo creo que para el próximo proceso, recordemos que está también el proceso de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, que ahí también, yo creo que en el próximo proceso que se dé, yo creo que ya tenemos que hacer algo. Se tendrá que reformar completamente la ley, se tendrá que revisar en qué no está funcionando y yo creo que hay reformas que se deben de hacer. Hay cosas más en la Constitución Política de la República de Guatemala, establece cómo se deben de elegir a determinados funcionarios públicos. Posiblemente estemos hablando, y yo creo que eso es lo que tenemos que ver también, de una reforma constitucional en lo que refiere concretamente a la elección de funcionarios públicos. Obviamente tendrá que revisarse a profundidad la actual ley que establece cuáles son los procedimientos para las comisiones de postulación. Si no, vamos a seguir quejándonos todo el tiempo y vamos a seguir teniendo que aguantar a una justicia injusta, a una justicia cooptada, corrupta, etcétera. Con esto suficiente, Nery Rodenas, terminamos. Gracias. Miguel. Hasta la próxima. Que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas.